Comenzaremos en el libro de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, es uno de los títulos del Espíritu Santo, y fíjese que dice Él. Hermanos, el Espíritu Santo no es un objeto, es una persona. En la Biblia, Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora bien, el que habla es Jesús, y Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, os lo revelará. Luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así que todo lo que tiene el Padre lo ha invertido en el Hijo. Y todas las riquezas del Padre y del Hijo las distribuye el Espíritu Santo. Él es el mayordomo. Él es el administrador del almacén. Hagámonos amigos con Él. Vale la pena. Ahora, quisiera decir algo. Yo reconozco que actualmente la iglesia de hoy está tan plagada de problemas espirituales y de incredulidad. Seguramente habrá excelentes hijos de Dios que no recibirán su sanidad. Seamos sinceros y reconozcamos esta realidad. A través de los años he visto a miles de personas sanadas, pero también he visto a algunos de los más preciados hijos de Dios que no han recibido sanidad. La verdad es que no puedo explicarlo. ¿Por qué? Hay cosas que no puedo explicar, pero he meditado y orado mucho con respecto a esto, y Él me ha dado una escritura que quiero leerles. Se encuentra en Deuteronomio 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29 es una cita fácil de recordar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Hay dos tipos de cosas. Estas son las cosas secretas, las que pertenecen a Dios, y están las cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros para que las cumplamos, para que las pongamos por obra. Ahora bien, Dios me ha llamado a ser un ministro de su palabra. Yo no indago en los secretos de Dios. No trato de sondear las cosas que Dios mantiene secretas, pero es mi responsabilidad ministrarle al pueblo de Dios las cosas que Él ha revelado, así como también ponerlas por obra. Esto es lo que haré esta noche. Ahora, en los años que llevo ministrando a los enfermos, he descubierto, y Ruth y yo lo hemos notado de manera especial durante los últimos años, que cuando hay barreras, no provienen de Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos de arriba abajo y fue quitada toda barrera que proviniera de Dios. La experiencia nos ha enseñado que muchas veces permanecen barreras dentro del corazón y la vida del pueblo de Dios que impiden la sanidad. Para poder ministrar con eficacia, tenemos que tratar con esas barreras. De modo que en mi enseñanza, antes de orar por los enfermos, voy a hablar de manera sistemática acerca de las barreras más comunes que impiden a las personas recibir sanidad. He descubierto que esto ahorra mucho tiempo al momento de ministrar de forma individual. Primero despejamos el terreno, por así decir. No tendremos que verificar que cada persona haya cumplido con los requisitos, porque lo vamos a hacer con todos de manera colectiva. Y en lo que esté a nuestro alcance, vamos a quitar todas las barreras antes de comenzar a ministrar. Les voy a dar una lista de algunas barreras. Tengo 7 en mi lista, pero podría haber más. Barreras comunes que impiden recibir sanidad. La primera es ignorancia.
ignorancia de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Me pesa decir que esta es una barrera sumamente común en la iglesia de hoy. Hay multitudes de creyentes que no conocen las verdades y enseñanzas claras y sencillas de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 13, Dios dice: Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Se trata de falta de conocimiento de la palabra de Dios y de la obra que realizó Cristo en la cruz, es decir, ignorancia. Luego en Oseas 4, versículo 6, el Señor dice algo muy similar. Oseas 4 y 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, no les podemos enseñar todo en un solo servicio. Pero me parece que con lo que enseñé y lo que hemos repasado este día, he establecido un fundamento de conocimiento de la palabra de Dios y de la provisión de Dios que debería ayudar a disipar cualquier ignorancia. Así que quiero que todos juntos le confesemos a nuestro Dios nuestros pecados y nuestra ignorancia. Confesémosle que no lo hemos buscado, ni estudiado su palabra, ni hemos dedicado tiempo para saber qué Él dice. Esta noche deseamos pedirle a Dios que nos perdone y comprometernos en lo posible a buscar su voluntad y el conocimiento de su palabra. ¿Quisiera hacerlo conmigo? ¿Lo quieren hacer? Muy bien, los invito a repetir esta corta oración. Digan después de mí: Oh Dios, reconocemos que en muchos aspectos somos ignorantes de tu palabra y de tu voluntad, por nuestra propia culpa. Señor, esta noche confesamos que esto es un pecado. Nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a buscar la verdad con más diligencia de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Muy bien, la próxima barrera también es demasiado común en la iglesia y está bastante relacionada. Se trata de la incredulidad. En muchas de nuestras iglesias consideramos que la incredulidad es una debilidad inofensiva. La gente dice: bueno, no creo, pero después de todo, ¿Dios en realidad espera que crea? El Nuevo Testamento dice que la incredulidad es un pecado. Y cuando entendemos esto, estaremos listos para deshacernos de la incredulidad y empezar a tener fe en Dios para que mediante esta fe podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Quiero leer Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Son palabras dirigidas específicamente a cristianos. Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Note que a la incredulidad se le considera mala y se le llama pecado. De modo que quiero que todos juntos le pidamos a Dios que perdone nuestra incredulidad y que después proclamemos nuestra fe. Al tratar con una condición espiritual como la incredulidad, tenemos que reemplazar lo negativo con lo positivo. Antes que nada, tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestra incredulidad, y no hay nadie aquí, incluyéndome a mí, que no tenga que pedir perdón por esta razón. Luego haremos una proclamación de fe muy sencilla. Proclamaremos nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Eso puede transformar el ambiente que hay en este auditorio. Desde ahora en adelante habrá un ambiente de fe.
Así que, nuevamente, les pido que oren conmigo, pero en realidad esto se parece a lo que pasa cuando uno va al médico hoy en día. Antes, el médico solo le golpeaba el pecho a uno y le decía abra la boca y diga y le metía algo en la garganta, se levantaba, le daba varias pastillas, pero ya no es así hoy día. Hoy le hacen pruebas de sangre, otras pruebas tomadas en diferentes partes del cuerpo y las envían a un laboratorio. Y cuando las pruebas han sido analizadas, vuelven los resultados y el doctor le indica dónde está el problema. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Queremos hacer todos los análisis y eliminar los problemas. ¿Comprende lo que quiero decir? Ya les dije que somos muy prácticos. Operamos en base a diferentes premisas, pero somos tan prácticos como el médico o el dentista. Vamos a confesar el pecado de incredulidad y le pediremos a Dios que nos perdone, renunciaremos al pecado y proclamaremos nuestra fe. ¿Están listos? Oh Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús y confesamos nuestro pecado de incredulidad. No queremos presentar excusas, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones y nos libres y que nos impartas tu fe. Esta noche queremos declarar, cada uno individualmente, creo en Dios el Padre, creo en Jesucristo su Hijo, creo en Dios el Espíritu Santo, y creo en la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, que tiene toda autoridad. Señor Jesús, tú dijiste, la palabra de Dios es la verdad, y yo lo creo. Amén. Muy bien, ¿se sienten mejor ahora? Les aseguro que hay un ambiente diferente en este lugar. Muchos demonios odiosos de incredulidad tuvieron que escabullirse. Llegamos ahora a la tercera barrera que no está en todas las personas. Se trata del pecado no confesado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, establece un principio. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Podemos tratar desesperadamente de tener éxito en la vida y podemos buscar muchas cosas, pero si en nuestra vida hay pecado oculto no confesado, no prosperaremos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No lo sé, pero sospecho que en la vida de muchos de nosotros hay pecados que no hemos reconocido, ni confesado, y de los cuales no nos hemos arrepentido. Los hemos encubierto, los hemos escondido. Al hablar con las personas sobre la confesión de pecados, que es tan importante, he descubierto que muchos piensan, bueno, si no le confieso mis pecados a Dios, Él nunca se enterará. Así es, me he encontrado con muchas personas así. La verdad es que Dios ya está enterado. Y Dios no nos pide que confesemos nuestros pecados con el fin de enterarse de lo que hemos hecho, sino porque cuando lo hacemos, Él puede ayudarnos. Es para el bien de nosotros y no para que Dios se informe. Además, permítame decir que cuando le confesamos nuestros pecados más horrendos, Dios no se escandaliza. Él lo sabía todo antes de que se lo dijéramos. Les digo a los jóvenes que hay cosas que tal vez nunca le puedan contar a sus padres, porque estarían demasiado avergonzados. Pero se los pueden contar a Dios porque Dios nunca se escandaliza. ¡Qué grandioso es! Así que le daré a cada persona presente aquí una oportunidad en la presencia del Espíritu Santo para ver si tiene algún pecado no confesado en su vida. Y luego, muy sencillamente, en silencio, no en voz alta,
quiero que confiesen cualquier pecado que el Espíritu Santo les muestre. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que si usted tiene algún pecado, Dios en su fidelidad y justicia se ha comprometido a perdonarlo y limpiarlo. No importa lo que pese sobre su conciencia o lo que tenga en su corazón. Si usted confiesa ese pecado o pecados, confiando en la fidelidad de Dios, podrá salir de aquí más tarde como si nunca hubiera cometido ningún pecado en su vida. Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los borra por completo. Nunca más nos acusa de ellos. No haremos esto públicamente, pero dedicaremos solo unos momentos. Yo los invito a fijar su mirada en Dios y a hablar con Él por unos momentos y permita que Dios le muestre si hay algo que usted ha dicho o hecho, tal vez hace varios años. El Espíritu Santo lo traerá a su memoria y usted debe responder diciendo: Señor, lo reconozco. Estoy arrepentido. Perdóname. Límpiame en la sangre de Jesús. Estemos quietos por unos minutos. Ahora, no quiero que nadie levante la vista ni la cabeza. Si usted está muy gozoso y desea proclamar victoriosamente que ha confesado algo y sabe que Dios le ha perdonado, simplemente levante por un momento la mano como testimonio. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, así es. Ahora recuerde, no solo ha sido perdonado, sino también limpiado. De ahora en adelante no hay nada entre usted y Dios en lo que se refiere a ese pecado. Digámoslo en voz alta a Dios: gracias, Señor, gracias, Señor, mil gracias, Señor, gracias, Señor, por perdonarme. Recibo tu perdón. Una cosa más que tal vez tenga que hacer es perdonarse a sí mismo. A veces eso es lo más difícil. Diga esto: Dios, ya que tú me has perdonado, me perdono a mí mismo. Amén. Ahora seguiremos con la siguiente barrera que está muy relacionada. Se trata de la falta de perdón hacia otras personas. Esto es sumamente común en el cuerpo de Cristo. Quiero mostrarles lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 11 y versículo 25. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora bien, esto se refiere a cuando estamos en una actitud de oración. Jesús dice que antes de que oremos, nos examinemos. ¿Tenemos algo en contra de alguien? ¿Por qué nos hace esa pregunta? Porque si oramos con resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón, estas cosas llegan a ser barreras que impiden que nuestra oración sea contestada. Así que Jesús dice que si queremos tener un canal de comunicación abierto hacia Dios y recibir lo que pedimos sin que haya ningún impedimento antes de orar, si tenemos algo en el corazón contra alguien, sea quien sea, debemos perdonar. Luego podremos orar. Quiero que sepan que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una decisión de la voluntad. A veces les explico a las personas que es como tener un pagaré de alguien. Perdonar es como romper el pagaré. Eso es lo que es. Cuando enseñaba en cierto lugar y les hablaba en particular a las esposas que habían sido maltratadas o abandonadas por su esposo,
Señalé que aunque las hubiera tratado muy mal, tenían que tener una actitud de perdón hacia sus esposos. Le dije a una de esas esposas, tal vez usted tenga en una mano un montón de pagarés que le adeuda a su esposo. Él le debe amor, le debe sustento, le debe cuidado, le debe provisión en muchos aspectos, lo cual no ha provisto. Esos pagarés son legales, completamente legales. Le es permitido conservarlos, pero antes que decida quedarse con ellos, recuerde que en el cielo Dios tiene en la mano muchos pagarés que usted le adeuda a Él. Y en realidad lo que Dios dice es lo siguiente: hagamos un trato. Si tú rompes tus pagarés, yo romperé los míos. Pero si tú te quedas con los tuyos, yo me quedaré con los míos. Según lo que dijo Jesús en una de las parábolas, la proporción es: alguien nos debe $17 y nosotros le debemos a Dios 6 millones. Así que el perdonar a las personas no es ser súper espiritual, es darnos cuenta de lo que nos conviene hacer. Cualquier persona que no esté dispuesta a perdonar $17 para que se le perdonen 6 millones no sabe lo que es un buen negocio. Eso es todo. Así que dije, si quiere que Dios rompa los pagarés que usted le debe, tiene que romper los pagarés que los demás le adeudan a usted, de cualquier persona que sea. Al terminar una predicación, no había decidido exactamente cómo cerrar el culto y por el pasillo del centro vino una dama muy elegantemente vestida, de unos 30 años de edad, y muy distinguida y segura de sí mismo. Se dirigió directamente hacia mí, me dio una mirada franca y con el rostro radiante, dijo: Señor Prince, solo quiero decirle que mientras usted predicaba me deshice de unos pagarés con valor de $30,000. Luego dio la vuelta y salió. Ella entendió el mensaje, no tenía necesidad de consejería ni oración, había hecho lo que tenía que hacer. Bien, ahora vamos a tomar unos minutos para tratar con el resentimiento y la falta de perdón en nuestro corazón. Lo haremos de la siguiente manera. Dedicaremos unos minutos para esto y le pediré al Espíritu Santo que le muestre si hay alguna raíz de amargura en usted. La Biblia dice que si hay una raíz de amargura y esta crece, corrompe a muchos. Luego usted tomará la decisión de romper todos esos pagarés. Tal vez muchos jóvenes consideren que sus padres no los han tratado bien. Desafortunadamente así es en muchos casos hoy día. Pero permítame decirles que el primer mandamiento con promesa es el de honrar a su padre y a su madre. Por lo tanto, se trata una vez más de darnos cuenta de lo que en realidad nos conviene hacer. Pero tienen que tener una actitud de respeto hacia ellos. Nunca he conocido a un creyente verdaderamente bendecido por Dios que haya tenido una actitud incorrecta hacia sus padres. Es un requisito esencial para recibir la bendición de Dios. No estoy hablando solamente de tener una actitud incorrecta hacia los padres o cónyuges, pero son las más comunes. Así que ahora voy a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay falta de perdón en algún área de nuestro corazón y nuestra vida. Y después de unos minutos los guiaré en una oración para pedir perdón. Espíritu Santo, te pedimos ahora en el nombre de Jesús, que hables al corazón de cada persona presente. Muéstranos si hay amargura, resentimiento y falta de perdón, y ayúdanos a estar dispuestos a perdonar. Ahora bien, el Espíritu Santo tal vez le traiga a la mente un nombre o nombres específicos. Ahora quiero que usted diga esta oración. Señor, si ha habido cualquier resentimiento en mi vida, falta de perdón o amargura en mi corazón, renuncio a ello
lo pongo a tus pies. Si alguien me ha hecho daño o me ha tratado mal, lo perdono ahora, como deseo que Dios me perdone. Señor, los perdono en tu nombre, Jesús, y creo que tú me perdonas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, seguiremos adelante. La próxima barrera, que también es muy común hoy día, es la participación en el ocultismo. Es decir, el hecho de estar o de haber estado involucrado en algún tipo de ocultismo. Esto incluye, por ejemplo, el leer la suerte, los tableros de Ouija y cualquiera de las innumerables maneras en que la superstición y las sectas satánicas han invadido nuestra cultura contemporánea. Estas cosas siempre son barreras que impiden la sanidad. Ruth y yo lo hemos visto incontables veces. Hay personas que buscan ser sanados, pero todavía hay como una sombra negra de ocultismo sobre su vida, y esto les impide recibir la sanidad que buscan. Hay muchas formas de ocultismo, mucha de la música contemporánea. Por ejemplo, entre otros, el rock metálico es verdaderamente satánico. Tiene un poder demoníaco. Y si hemos oído mucha música de este tipo, puede ser que necesitemos liberación. Otra forma de ocultismo son las drogas. Confiaré en que el Espíritu Santo les mostrará la lista que hay, pero permítanme relatar una historia. Rudy y yo estábamos en cierto lugar y una joven que tendría unos 18 años vino a pedir oración. Cuando la miramos, vimos en sus ojos aquella mirada vidriosa que casi siempre es el resultado de haber participado en el ocultismo. Así que quisimos ayudarla antes de orar por ella. Yo le pregunté, ¿has participado en el ocultismo? Dijo, no. Sentí que era sincera. Pero quise indagar más y pregunté, ¿has ido a una divina? ¿O jugado a la Ouija? No, nada de eso. ¿Te han leído el horóscopo? No. Pero todavía había una barrera. Entonces Dios le dio a Ruth una palabra de conocimiento. Y ella dijo que el problema era la música del rock. La joven cayó de espaldas sin que orara por ella. Esa era la barrera. Eso fue lo que pasó. Y después de eso pudo ser sanada. De modo que ahora daremos el siguiente paso, renunciaremos a cada contacto con el ocultismo. Antes de hacerlo, permítanme leerles Éxodo capítulo 23, versículo 24. Versículo 24 en adelante. Aquí vemos cómo Moisés instruyó al pueblo de Israel sobre cómo debían tratar con las formas de adoración y religión que había en la tierra de Canaán antes de que ellos entraran. Moisés les advirtió que no debían tener nada que ver con tales prácticas satánicas. Dice en el versículo 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. En otras palabras, no debían participar de ninguna de esas prácticas del ocultismo. Ahora bien, sobre esa base Moisés les da esas preciosas promesas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¡Qué preciosas promesas! Ninguna esterilidad, no aborto,
ningún problema femenil, ninguna enfermedad y la garantía de poder vivir los años que Dios le ha prometido. Pero hermanos, no lo saquen de contexto. Es solo para los que se aparten totalmente de toda forma de ocultismo. Permítame darles un ejemplo sencillo. Hace años estuve en un culto de oración carismático en un hogar. Estaba sentado junto a un joven que, según descubrí después, se había criado en la religión católica. Estaba conversando con él y le pregunté, ¿ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Y él me dijo, sí, pero. Ahora, cuando alguien contesta sí, pero, a esa pregunta, ya se sabe cuál es el pero, ¿no es cierto? Pero no hablo en lenguas. Así que le dije, otro elefante sin trompa. No discutí más con él y no tenía ningún plan específico, solo le pregunté, ¿alguna vez ha ido a ver a una divina? Ah, sí, dijo él, una vez cuando tenía como 15 años. Pero solo lo hice como juego, no creí lo que me dijeron, sin embargo fue. Le dije sí. Y le pregunté, ¿estaría dispuesto a reconocer ante Dios que eso fue un pecado y pedirle que le perdone y le libre de las consecuencias? No creo que lo que le dije le impresionó mucho, pero solo para que yo lo dejara de molestar, me dijo sí, y lo guié en una oración sencilla. Señor, confieso que fui a una adivina, no debía haberlo hecho, reconozco que fue pecado, y te pido que me perdones, y me libres de las consecuencias, en el nombre de Jesús. Luego le impuse las manos y oré por él, y comenzó a hablar en lenguas con fluidez. Esa era la barrera invisible. Esta barrera no solo nos impide recibir los dones del Espíritu, sino también la sanidad. Así que si ahora ustedes cooperan, yo no puedo hacer nada en contra de su voluntad, ni siquiera Dios puede hacer algo contra su voluntad. Si ustedes cooperan, renunciaremos a toda participación en el ocultismo. Muy bien. ¿Están listos? Tal vez este sea el problema de la mitad de las personas en este auditorio. Eso es lo que calculo yo. Puede ser que esté equivocado. Esto es algo muy sutil hoy día. El ocultismo nos puede afectar de muchas maneras diferentes. Se puede ir a una tienda de recuerdos y comprar un pequeño ídolo y llevárselo a su casa. Me parece que debo contarles otra historia porque no sé qué tan convencidos están. Hace algunos años, en los Estados Unidos, oré por una señora que era jueza. Era miembro de la Corte Suprema del Estado de Virginia. Tenía un problema intestinal por 10 años. Había sido operada, pero estaba constantemente adolorida. Yo estaba ministrando en una iglesia metodista y, como suelo hacer a veces, hice que las personas se sentaran en una silla. Ella estaba de pie cerca de mí y el poder de Dios se estaba manifestando. Y le pregunté, ¿está usted lista? Me dijo, creo que no. Entonces le dije, avíseme cuando esté lista. Como 10 minutos después ella dijo, creo que estoy lista. La hice sentar en la silla y alargué sus piernas. Una era más corta que la otra. La pierna creció y ella cayó bajo el poder de Dios. Quiero decir, estaba por las nubes por 45 minutos. Me lo dijo después. Cuando volvió en sí, por primera vez en 10 años se sintió libre de dolor. Más tarde descubrió que al operarla de los intestinos le habían puesto unas grapas de metal para mantener los intestinos en su lugar. Cuando Dios la sanó, Él quitó las grapas, no quedó ninguna señal de que hubiera grapas. Después de eso, una amiga participó en un sorteo y ganó un viaje gratis a México para las dos. De modo que fueron a México de vacaciones. Y cuando volvieron, la amiga desesperada nos llamó a mí y a mi esposa y dijo, mi amiga ha tratado de suicidarse. Vengan a ayudarnos. Acudimos de inmediato y comenzamos a hablarles. Aparentemente nada había cambiado.
Les pregunté, ¿han estado en México? Me dijeron sí. Y les pregunté, ¿al volver se trajeron algunos recuerdos? Y la señora dijo, sí, traje una imagen circular. Le pregunté de qué era la imagen. Del dios Sol. Ese es su problema, le dije. Usted está bajo una maldición porque ha traído una cosa maldita a su hogar. La Biblia dice que si traemos un objeto maldito a nuestro hogar, somos malditos con esa maldición. Ella era una mujer de acción, se levantó, bajó al sótano, rompió la imagen en pedacitos y la botó en la basura. Después de eso ya no tuvo problemas, pero casi le costó la vida. Así es de real esto. Dios aborrece intensamente la idolatría. Creo que no nos damos cuenta de cuánto el Señor aborrece la idolatría. Así que le vamos a dar una oportunidad. Si usted ha estado involucrado en el ocultismo y nunca se ha arrepentido, si se ha arrepentido, está libre, no hay problema. Pero si nunca lo ha hecho, le vamos a dar una oportunidad. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros y nos hable. Él tiene muy buena memoria. Le puede hacer recordar algo que sucedió hace 20 años. Muy bien, ahora lo voy a ayudar, lo voy a guiar en una oración, pero usted tiene que reconocer que ha pecado. Quiero que repita esas palabras. Señor, si alguna vez he participado en cualquier tipo de ocultismo, lo confieso como pecado y renuncio a ello. Te pido que me perdones y te prometo ahora que nunca más participaré en esas cosas. Perdóname, Señor, y líbrame de su influencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy relacionado con esto, en el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 23, versículo 32. Éxodo 23, 32. Está otro problema muy similar. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Es posible hacer una alianza con personas que tienen dioses falsos. Si hacemos esto, nos involucramos en la culpa de esas personas y de sus dioses falsos. Eso es lo que puede parecer algo remoto, pero les voy a especificar un caso muy común. Algunos tal vez se ofendan, pero digo esto en amor porque sé que es verdad. Hay un grupo muy común, una sociedad secreta que predomina en todo el mundo de habla hispana, que son los masones. Si usted participa en la masonería, está bajo una maldición. No solo usted, sino también su familia y sus descendientes. Lo digo por experiencia. Rudy y yo hemos visto y hemos estudiado a fondo la masonería. Es un sistema religioso falso. Diga lo que diga. No es un secreto. Eso es un engaño. Las principales ceremonias masónicas se conocen y han sido publicadas por personas que no son masones. Fíjense en este ejemplo. El decreto real superior reconoce a un dios cuyo nombre es Jabulón. Jabulón. Ja es la abreviatura de Jehová, Bul para Baal y On para Osiris. Cualquier sistema de adoración que combine el verdadero Dios con Baal y Osiris es una abominación a los ojos del Señor. No importa quién lo practique. No importa que sea el obispo anglicano o el arzobispo de Canterbury. Fue masón en una época, no el obispo actual. Dios no hace acepción de personas.
Hemos visto las más horribles consecuencias en la vida de las personas y familias debido a esta maldición. Les voy a dar un breve ejemplo bastante dramático. La última vez que estuvimos en Australia tuvimos un culto de sanidad y una de las personas que pasaron al frente fue una joven que obviamente había vivido una vida desenfrenada, pero aparentemente ya no vivía así. Tenía lo que parecía un bebé recién nacido. ¿Por qué necesita oración? Y dijo, por mi bebé. Parecía tener como 6 días. Ella nos dijo que tenía 6 semanas. ¿Cuál es el problema?, le preguntamos. Ella dijo que el bebé no quería recibir alimento. No logró darle más de una cucharada de leche. Así que Ruth y yo le impusimos las manos a la joven mientras ella sostenía al bebé. Así que el poder de Dios vino sobre ella y cayó al piso. Ruth tomó en sus brazos a la bebé y la sostuvo. Entonces, Dios le dio a Ruth una palabra de conocimiento. Dijo que el padre de la joven era masón. Y las personas que estaban orando por la joven tendida en el piso reprendieron el espíritu de masonería, el cual salió dando un grito prolongado. Pero lo impresionante fue que al mismo tiempo, exactamente el mismo grito salió de la bebita en los brazos de Ruth. 6 horas después, la joven volvió con la bebita y nos dijo, solo quiero decirles que entre la mañana y la tarde mi hijita ha tomado 3 botellas de leche. Gracias a Dios por eso, pero esa criatura nunca hubiera sido sanada si no hubiera sido rota la maldición de la masonería. Ahora bien, si hay alguien aquí este día que participa en la masonería, ya sea directa o indirectamente, por medio de su esposo o padre o algún otro familiar, quiero guiarlo en una oración de renuncia. Puede haber otras sectas similares, sociedades secretas, organizaciones satánicas. Hay muchas sectas en el mundo actual. Si usted participa en cualquiera de esas cosas, le pido que ahora, en el nombre de Jesús, renuncie a ellas. Guardemos silencio un momento. Silencio, por favor. No voy a avergonzar a nadie individualmente. Solo voy a elevar una oración. Si usted necesita repetirla, dígasela a Dios en su corazón. ¿Está bien? Diga estas palabras. Señor Jesucristo, quiero servirte y amarte. Si hay en mi vida o en mi familia una maldición de masonería o de otra secta, te pido que me libres y me perdones y que rompa su poder sobre mí ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Estamos llegando al final. Esto les puede parecer un poco largo, pero si lo hacemos para todos, en conjunto no tenemos que hacerlo para cada persona individualmente, lo cual tomaría 10 veces. La última barrera que quiero mencionar es el efecto de una maldición. Anoche hablamos un poco sobre esto. Solo quiero leer la lista de indicadores comunes cuando hay una maldición en la vida de una persona o familia. Si varias de estas cosas aplican a usted o familia, probablemente hay una maldición sobre usted. Ahora bien, las buenas noticias es que Jesús fue hecho maldición para que pudiéramos ser redimidos de la maldición. Pero, generalmente, necesitamos renunciar a lo que causó la maldición y clamar libertad. Muy rápida y brevemente, algunos indicadores comunes de que existe una maldición. Primero, el colapso nervioso y emocional, si es que esto es algo común en su familia. Segundo, las enfermedades repetidas o crónicas.
especialmente si son hereditarias, porque la señal de que hay una maldición es que ésta va de generación en generación. Tercero, pérdidas de embarazo repetidas o problemas femeniles. En cuanto a Rudy y a mí, cuando nos toca orar por ese tipo de necesidades, simple y llanamente las tratamos como una maldición. Hemos visto a muchas mujeres estériles concebir y tener hijos, y muchas mujeres con problemas femeniles tener o ser liberadas. Tumores y cosas así de los órganos femeniles desaparecen cuando se rompe la maldición. Número 4. La separación de los cónyuges y la desintegración familiar. Si una familia tiene un historial de disolución de matrimonios y de pleitos entre las diferentes ramas de la familia, pueden estar seguros de que hay una maldición. El siguiente es la constante necesidad económica. Nunca se logra salir del síndrome de la pobreza. El siguiente es la propensión a sufrir accidentes. Es de las personas que los accidentes lo buscan constantemente. Cruza la calle y se le rompe el tobillo. Cierra la puerta y le agarra los dedos. ¿Y sabe lo que he notado con tales personas? Es que cuando están a punto de recibir liberación, todo sale mal. Es asombroso. He tenido cultos de liberación a los cuales han querido asistir personas dispuestas a manejar 200 kilómetros, pero el auto se descompuso en el camino y nunca llegaron. ¿Por qué? Era una maldición. Y finalmente un historial de suicidios o de muertes no naturales. Ahora, no le dedicaremos mucho tiempo a esto, pero digamos todos una vez más: gracias, Señor Jesús, que fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de la maldición. Bien, y al decirlo, permita que Dios quite de usted toda maldición. Dios puede hacer algo en usted ahora mismo. Puede salir de este lugar completamente cambiado. Esa sombra que ha tenido sobre su vida y que siempre la ha perseguido. Al tratar de explicarle a la gente cómo es una maldición, le digo que es como una sombra que pareciera estar siempre posada sobre la persona. O es como una mano que se extiende desde el pasado y cada vez que la persona está a punto de superarse y tener éxito, la hace tropezar. Si fuera a escoger una palabra clave sería frustración. He tratado con muchísimas personas que tenían todas las cualidades para triunfar y una vez tras otra estaban a punto de tener éxito cuando algo salió mal. Es una maldición. Ahora bien, el Espíritu Santo es tan grande que puede tratar con toda situación de este tipo esta noche. Usted puede recibir atención individual, no del hermano Prince, sino del Espíritu Santo. Dedique unos minutos a reflexionar sobre su vida. Piensa en lo que ha vivido. Pregúntese si en su vida ha tenido el tipo de problemas que he descrito. Bien, ahora lo vamos a decir, repita después de mí. Gracias, Señor Jesús, que en la cruz fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de la maldición y entrar en la bendición. Y gracias a tu obra, esta noche, Señor Jesús, en tu precioso nombre, declaro libertad de cada maldición que haya sobre mí y mi familia, y reclamo la bendición que tú has comprado para mí con tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Ahora bien, esa es la última de las barreras, pero hay otra cosa que necesitan tomar en cuenta. Cuando vamos a orar por los enfermos, a veces las enfermedades son causadas o están relacionadas con la presencia de espíritus inmundos. Y con frecuencia el ministerio de sanidad incluye el ministerio de echar fuera a los demonios. No se practica en algunas iglesias, pero les diré de alguien que sí lo hacía, y todavía lo hace: Jesús. Veamos solamente un ejemplo. Les digo esto para que vengan preparados mentalmente. En Lucas 4,
Lucas 4, versículos 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios o espíritus inmundos de muchos, dando voces. Note que al echar fuera demonios estaba relacionado con el ministerio de imponer manos sobre los enfermos para la sanidad, porque cuando el poder sobrenatural de Dios empieza a obrar, los espíritus inmundos no pueden soportarlo y tienen que salir. Hay dos maneras principales en la que los espíritus inmundos están relacionados con la enfermedad. La primera es que son la causa directa de la enfermedad. Hay espíritus de enfermedad, de dolor, de cojera y de muerte, para nombrar solo los 4 más comunes. Por ejemplo, muchas personas tienen algún tipo de desviación o deformidad de la columna por causa de un espíritu de cojera. Y para que esas personas reciban completa liberación, es necesario que el espíritu de cojera sea echado fuera. Jesús se encontró con una mujer que andaba encorvada y no podía enderezar la espalda. Él no trató esa condición como si fuera una enfermedad. Dijo que la mujer había sido atada por un espíritu de enfermedad por 18 años. La libertó de ese espíritu y ella se enderezó inmediatamente. Hemos tratado con todos estos espíritus muchísimas veces. No creo que pueda entrar en detalles ahora, sino tal vez mencionar el espíritu de muerte, que es sumamente común. Funciona de tal manera que hace que una persona se enferme y se debilite y que al fin muera antes de su tiempo. Una persona tal suele ver la vida de manera morbosa, suele ver el lado negativo de las cosas, a veces tiende a usar ropa de colores oscuros. Se percibe algo malsano en una persona así. Les he tenido que sugerir a varias jovencitas que dejen de usar su ropa negra. A ustedes les puede parecer raro, pero está relacionado. No digo que las personas nunca debieran vestirse de negro, pero definitivamente hay ciertas personas para las cuales no es sabio usar negro. Rudy y yo hemos debido tratar con cientos de casos de personas que necesitaban liberación del espíritu de muerte. Creo que vamos a hacer algo que no había pensado hacer. Hemos descubierto, como siempre, que es preciso reemplazar lo negativo con lo positivo. Una manera en que el espíritu de muerte entra es sintiéndose desanimado, descorazonado y oprimido. Y dice, más valdría estar muerto. Ojalá estuviera muerto. ¿Acaso vale la pena vivir? Cuando una persona dice eso, es como invitar al espíritu de muerte a que entre y tome control. Y no necesita muchas invitaciones. Una de las cosas más peligrosas que una persona jamás puede decir es, ojalá estuviera muerto. Bien, vamos a deshacer esa confesión. Le daremos una oportunidad para revocar las cosas negativas que ha estado diciendo de sí mismo. En el Salmo 118, versículo 17, el salmista dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Esa es una decisión positiva. Repítala después de mí la primera vez y la diremos juntos hasta que llenemos este lugar de fe. Ahora bien, repítalo después de mí. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Ustedes tienen buena memoria, así que ahora lo pueden decir conmigo. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Les sugiero que se pongan de pie y lo digan. El estar de pie tiene algo de valor. No me voy a poner debajo del diablo. No voy a permitir que él pisotee mis sentimientos y mis actitudes. Muy bien,
Digámoslo por tercera vez. ¿Están listos? No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Muy bien, es maravilloso decir estas palabras en el aire, pero quiero sugerir que cada uno se vuelva a la persona que está a su lado, la mire a los ojos y le diga, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre. Gracias te damos todos juntos. Sí, Señor, gracias, gracias. Alabe al Señor. Gracias, gracias, Señor. Hagamos una proclamación. Ya vamos a comenzar a ministrar a los enfermos. Hay muchas diferentes maneras bíblicas de ministrar a los enfermos, pero nosotros seguiremos lo que dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué sucederá? Se sanarán. ¿Qué sucederá? Sanarán. No dice que todos serán sanados instantáneamente. A veces la sanidad es instantánea y a veces es gradual. Pero llega. Cuando conocí a Ruth, en 1977, y ella prácticamente era inválida, le impuse manos y oré por ella y dije, ahora bien, no te desconectes. Mantén tu enchufe conectado al poder de Dios. Le dije que la manera de mantenerse conectada era dándole gracias al Señor hasta recibir la sanidad. Eso fue en junio. Ella se mantuvo conectada al poder de Dios hasta noviembre, y en noviembre su sanidad fue completada. Ella tenía un disco herniado en la columna y desde la niñez había tenido la columna desviada. Ahora no tiene ningún disco herniado y su columna está derecha. Sino que fue un proceso gradual. Jesús dijo que sanarían, pero no dijo cuánto tiempo iba a demorar. A veces es instantáneo, gloria a Dios por eso, pero no siempre ocurre así. Algunos de ustedes sanarán inmediatamente, otros recibirán el comienzo de una sanidad. Si es así, no saque el enchufe. Si usted dice, al salir de aquí, no fui sanado, no sucedió nada, ¿sabe lo que ha hecho? Ha sacado el enchufe y ya no ocurrirá nada más. Pero si dice, me pusieron manos y Dios me tocó, seguiré dándole gracias hasta que sea sanado. Así será.